Muy buenos días amigos y amigas que siguen las transmisiones de TV Legislativa. Les damos la más cordial bienvenida a la transmisión de este martes 9 de junio, acá de la Asamblea Legislativa, donde las señoras y señores legisladores estarán sesionando el día de hoy a partir de las 9:15 de la mañana, donde se espera también la aprobación de algunos proyectos trascendentales. Dentro de esos ver el tema de que le pondría límite al tema de la usura, una iniciativa que ha sido discutida y que ya se ha recibido el criterio de la Sala Constitucional para poderle dar trámite en los próximos días, entre hoy y en estos próximos días. Igualmente se espera la aprobación en trámite de primer debate de un proyecto que vendría a sancionar el tema del abuso sexual callejero, pero también hemos invitado esta mañana a la diputada Yorleni León Marchena del Partido Liberación Nacional, presidenta de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, con quien vamos a conversar un poco sobre las últimas investigaciones y el trabajo que se ha venido desarrollando desde esta comisión. Le damos la bienvenida, diputada. Muchas gracias por Muchas acompañarnos. gracias, muy buenos días y muchas gracias a las personas que nos ven y que nos escuchan. Diputada, la comisión ha tenido repercusión en los últimos días con relación a algunas investigaciones que ha abierto. La primera sesión se tomó el criterio de abrir una investigación en contra del presidente de la República y de otros jerarcas por el tema de Caldera, de la concesión que se ha dado y algunas informaciones de prensa que señalaban algunos actos irregulares que también están siendo investigados por la Fiscalía General de la República o está empezando un proceso por esa parte. Se dio también la apertura la semana pasada, en la sesión pasada de la comisión para investigar el tema de los EBAIS de la Caja Costarricense del Seguro Social, que se los quitaron al manejo que tenía la Universidad UNIBE y que han vuelto a control de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hablamos de todos los EBAIS de la zona este del país, ¿verdad? Me parece que es Curridabat, San Pedro, esas zonas de por ahí. Y también se desechó una investigación que se venía desarrollando, se recibió un informe ya que separaba toda la investigación en contra del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social con relación al acuerdo que se había suscrito entre las autoridades de la Caja y los sindicatos para poner fin a la huelga del sector salud durante el trámite del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Tal vez explicamos un poco la relevancia y la importancia de estas tres decisiones que ha tomado la comisión que usted preside. Bueno, vamos a ver, quisiera iniciar resaltando la credibilidad que tiene la Comisión de Ingreso y Gasto Público, y esa credibilidad se ve plasmada en la cantidad de solicitudes de investigación que nos llegan, todos relacionados con el tema de la hacienda pública, que es el eje central o el eje transversal que tiene la Comisión de Ingreso y Gasto. Efectivamente, en la primera sesión aprobamos dos mociones, como usted las señaló, que me parecen de altísima relevancia para este país. Una que tiene que ver con el proceso de concesión que se está llevando a cabo en Caldera, que nos permitirá remozar la infraestructura que se tiene actualmente. Nosotros tenemos una ley de concesiones, ese es un muelle que está concesionado y que bajo ninguna circunstancia, entonces, ningún proceso de negociación para ese remozamiento debería de estar apartado de lo que está establecido en la ley. Desde el año anterior hemos venido conociendo noticias a través de medios de comunicación e intercambios de oficios que particularmente en el despacho hemos realizado sobre el interés de llevar a cabo procesos de concesión sin necesariamente estar apegados a lo que dice la ley. Y la ley lo que indica en la generalidad es que cualquier proceso de concesión en este país debe ser realizado a través de un proceso de licitación pública, abierto, internacional, donde pueden participar todos los que deseen participar y a partir de ahí el país elige la mejor opción. El año pasado vimos muchos coqueteos por parte del Ejecutivo con Emiratos Árabes en particular, lo que significa que se estaba dejando de lado ese proceso de licitación abierta, y este año lo que estamos viendo es también entonces un proceso de mucho coqueteo con los actuales concesionarios. Esto no quiere decir que los actuales concesionarios no puedan participar en un proceso que se abra. Aquí lo que queremos investigar es si efectivamente esos procedimientos que se están llevando a cabo están apegados completamente a la ley o hay un interés de parte del Ejecutivo de privilegiar a alguna empresa en particular. Ese es un caso. Y el otro caso que me parece muy importante tiene que ver con el tema de la salud de los costarricenses y del costo que tiene la salud para los costarricenses. Y ese es el caso de los procesos de tercerización que tiene la Caja. Aun cuando estudios internos de la Caja señalan que es más barato para los costarricenses
terciarizar EVAIS en este país, la Caja y la Junta Directiva en particular sigue haciendo una altísima preferencia por absorber esos servicios y obviamente cuando se hace ese ejercicio de absorber, lo que estamos haciendo también es trasladando costos de atención mucho más altos para los costarricenses, que ya de por sí lo son. Y el mayor indicador o el mejor indicador que tenemos para evidenciarlo es la altísima informalidad que hay en ese país. Casi 1 millón de personas operan bajo la informalidad y cuando se les consulta cuál es la razón principal por la cual no se formalizan, el señalamiento principal es el alto costo que tiene la Caja Costarricense. Entonces queremos entender cómo se justifica este absurdo, ¿verdad? En primer lugar, porque efectivamente es un absurdo. Entonces, ¿cómo se justifica ese absurdo? En el marco de la ley y además en el marco de principios importantísimos como es la eficiencia, el equilibrio financiero, la responsabilidad, la transparencia. ¿Cómo se justifica absurdos como estos que ha venido llevando a cabo la Caja en los últimos meses? Cada vez que se tiene que hacer una renegociación de esos contratos, la Caja se tambalea y termina cediendo entonces a presión que no tenemos claramente identificados, pero que definitivamente tienen repercusiones importantes para los costarricenses. Diputada, en esa línea, ¿sería más ventajoso para la ciudadanía el que ese primer filtro de salud, que son los equipos de atención básica primaria, los EVAIS, estén tercerizados para poder más bien que la Caja utilice sus recursos para un segundo nivel de atención y poder bajar las listas de espera? Debería ser mejor. En el tema de las cooperativas, que también hay algunas cooperativas que administran EVAIS, la población está muy satisfecha con el servicio Claro, que se les da. a mí me parece que no tiene que partir de ningún nivel, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. A mí me parece que hay que tercerizar todo lo que se tenga que tercerizar si eso se ve y si eso se devuelve para los costarricenses en menores costos, en mejor servicio y en mayor eficiencia. Si esos tres criterios están dados, no entiendo por qué razón nosotros tenemos que tener instituciones gigantescas, llenas de estructuras y demás, si las instituciones no son el fin de sí mismas, ¿verdad? El fin es prestar un servicio. La institución es el mecanismo, el vehículo, el instrumento que nosotros utilizamos para llevarlo a cabo. Entonces me parece que ese ejercicio particular que hemos podido ver en el caso de los EVAIS es un ejercicio que vale la pena retomarlo desde su análisis para entender qué es lo que hace que la Caja tome esas decisiones, pero además tratar de potenciarlo a otras áreas de la Caja y a otras instituciones. Me parece que es importantísimo y el poder evidenciar esa eficiencia que se da desde afuera, que no necesariamente es la eficiencia que los costarricenses quisiéramos tener en la prestación o cuando recibimos más bien servicios públicos. Diputada, ¿por qué se toma el acuerdo por parte unánime, me parece, de los diputados, dejar por fuera de la investigación o separar de la investigación al presidente ejecutivo de la Caja, no endilgarle ningún tipo de responsabilidad con la firma del acuerdo que se dio el año antepasado con el sector sindical? Precisamente que se había dicho que él había tenido una amplia participación, en algún momento se habló hasta que se había intentado malinformar o meter en un problema al anterior ministro de la presidencia, porque él había sido parte del acuerdo y no se había logrado hacer una buena negociación de cara a lo que se estaba planteando en ese momento. Sí, vamos a ver, yo no quisiera entrar a analizar el informe de mayoría. Me parece que los compañeros tuvieron sus argumentos para justificar ese informe de mayoría. Yo quisiera hablar más bien entonces del informe de minoría, que es el informe que 2 diputados suscribimos y que defendemos a cabalidad. O sea, en nuestro informe nosotros logramos evidenciar que efectivamente hubo negligencia de parte no solamente del señor presidente ejecutivo de la Caja, en términos de llegar y de formalizar negociaciones completamente al margen de la ley. Y vamos a ver, el argumento ha sido de que hubo muchos decretos y que los decretos llevaron a la confusión y demás. Sí, nosotros creemos que en ese sentido tiene razón el señor presidente ejecutivo de la Caja. Sin embargo, la ley era clara también. La ley era clara en el sentido de establecer en los diferentes apartados cuáles eran los aspectos generales, centrales sobre los cuales iba a empezar a operar el tema de salarios en este país. Entonces, si bien los decretos fueron muchos y recurrentes, eso no significa que la generalidad de la ley no estuviera lo suficientemente clara como para dar ese paso de querer formalizar
acuerdos completamente al margen de la ley. Pero además yo quiero agregar algo, o sea, no solamente es el actuar del señor presidente ejecutivo de la Caja, sino también de ministros que lo acompañaron en ese actuar al margen de la ley, repito. Y aquí estamos hablando de quien fue en ese momento ministro de la Presidencia, de quien fue el ministro de Trabajo, que participaron de manera activa y permanente durante todo ese proceso de negociación. Pero también señalamos aquí a la ministra a cargo del tema del empleo público en ese país, quien tiene la rectoría también de acuerdo a lo que dice la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que nunca alzó la voz para señalar que esos acuerdos que se habían suscribido, uno en febrero y una adenda que se suscribe en agosto del 2018, estaban completamente fuera de lo que está establecido en la ley. Y vamos a ver, aquí es pecador el que dice y el que omite, ¿verdad? Y en ese sentido nos parece que la ministra de Planificación omitió haber alzado la voz, haber hecho los señalamientos pertinentes, incluso haber detenido esos procesos de negociación, porque ella, teníamos entendido, de acuerdo a la evidencia que logramos recoger, que ella estaba enterada de los procesos de negociación que se iban a llevar a cabo. Por esa razón, entonces, preparamos ese informe de minoría donde hacemos esos señalamientos para cada uno de los casos. Es un informe que esperamos pronto poder conocerlo en el plenario, porque entra en los tiempos del nuevo reglamento, y una vez que esté aprobado, que así esperamos va a suceder, se ha trasladado a las autoridades correspondientes, en este caso al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía. Diputado, usted también fue parte de otra comisión que ya rindió el informe y precisamente va enlazado con este tema del manejo de la hacienda pública y de los recursos que se asignan, que es la comisión especial que analizó el Fondo Especial para la Educación Superior, conocida como FES. Usted fue parte de eso, ya la comisión rindió el informe, a través del reglamento estará próximo a verse antes de que finalice este mes, posiblemente el plenario estará revisando ese expediente. Y los rectores, por lo menos en el Instituto Tecnológico, se ha creado una comisión que va a analizar el dictamen que se emitió por parte de la comisión para ver los alcances y las acciones que pueda tomar las casas de enseñanza. ¿Qué valoraciones hace usted al final de toda la investigación que se hizo y qué mejoras se pueden hacer al sistema educativo y al fondo especial, que al final de cuentas son recursos públicos, claro, que se le asignen a las universidades? Mire, con este informe yo me siento realmente muy satisfecha por dos razones. La primera es que logramos apartar una discusión que por mucho tiempo ha sido ideológica, y es en términos del rol de las universidades, la autonomía de las universidades, el presupuesto de las universidades, que ha sido más una discusión ideológica que entonces ha impedido poder avanzar en reformas importantes en las universidades y trasladarla de esa discusión ideológica a una discusión más técnica. Y al ser una discusión más técnica, entonces hay mayor flexibilidad y mayor oportunidad para poder analizar realmente las cosas a fondo. Nosotros entonces logramos poner sobre el relieve información que ya existía, como la información generada por la Contraloría General de la República o por el Ministerio de Hacienda, pero que logramos armarla, concatenarla y ponerla en un informe y decir palabras más, palabras menos, que las universidades en este país tienen que aprender a convivir con dos principios constitucionales: el principio de la autonomía y el principio de la eficiencia financiera, que por años han sido como antagónicos y que no vemos ninguna razón por qué, respetando la autonomía, las universidades tienen o no ser sostenibles como son en este momento. ¿Qué va a hacer este país? Nos preguntábamos nosotros en la comisión, en el 2025, cuando el 100% de los recursos del FES se ha absorbido por salarios. ¿Cómo va a ser este país para poder enfrentar entonces todos los gastos operativos de las universidades, pero además un país que está complicadísimo desde lo financiero? Complicadísimo. Esas no son discusiones ideológicas, esas son discusiones eminentemente técnicas, y eso me parece que es uno de los aspectos más importantes que ha tenido el trabajo que ha hecho la comisión y que plasma en ese documento.
con un conjunto de recomendaciones puntuales en términos de transparencia y rendición de cuentas, en términos de gobernanza, en términos de regionalización de todo el aparato institucional de este país. ¿Queremos seguir siendo un país centralizado o queremos ser un país donde todos los costarricenses, indistintamente donde estemos ubicados geográficamente, tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos que tienen los demás ciudadanos que están en el Valle Central? O sea, en términos generales yo estoy muy satisfecha. Creo que hay un muy buen insumo para la ministra de Educación en este proceso de negociación del FES del 2021 que ya está arrancando y que ahora tiene ahí un informe, nuevamente digo, técnico, que le va a permitir entonces poder negociar con las universidades algunos asuntos que por muchos años se han tratado de paralizar a partir del señalamiento de que tocar a las universidades es un tema más ideológico y no un tema técnico como lo estamos señalando. Precisamente cuando se presentaba el informe, y me parece que fue usted, diputada, la que hacía las observaciones precisamente del tema de los recursos que se estaban trasladando a las sedes regionales y la necesidad de que las sedes regionales respondieran a un interés del sector empresarial o del sector productivo para generar un mayor encadenamiento productivo, claro, en las zonas alejadas que no se estaban viendo representadas, y prácticamente todos los recursos se estaban usando en la sede central de cada una de las universidades, dejando por fuera esa vinculación necesaria con el sector productivo y con la generación de empleo en las zonas alejadas. Ese es un tema que me gustaría reformar un poco, el tema de la regionalización, y otro es precisamente el tema de los recursos. Al 2025 el 100% se va a trasladar o se va a gastar en salarios del sector burocrático de cada universidad, con lo cual se pierde el sentido de este fondo, que era ayudar a generar becas, a generar ayudas a los estudiantes de zonas alejadas del país para que puedan mejorar su calidad de vida, y es desde ahí, desde donde la Asamblea y desde la Comisión de Hacendarios, desde la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, se puede hacer un control político efectivo para llamar a cuentas a las universidades. Efectivamente, dos señalamientos importantes que se hacen en el informe es justamente el tema de regionalización. Nosotros en esta Asamblea Legislativa, más o menos 27 diputados venimos de zonas regionales alejadas, y eso entonces nos permite poder tener a primera mano un conocimiento de lo que sucede en nuestras regiones, y voy a hablar el caso particular del recinto de Guápiles. El recinto de Guápiles tiene 40 años de existir y solamente hay una profesional que está nombrada medio tiempo en propiedad. Medio tiempo en propiedad en 40 años, ¿verdad? Eso es absolutamente impresentable, como digo yo. O sea, si usted quiere desarrollar un recinto, quiere desarrollar una sede, usted lo primero que hace es asignarle plazas, porque eso es lo que va a permitir que ahí se pueda desarrollar investigación, acción social, vida estudiantil, una serie de elementos que son los que hacen justamente ese encuentro entre los estudiantes, la comunidad, el profesorado, y logran entonces crear esas condiciones, como ese ecosistema que hace la diferencia en una comunidad. Pero si usted tiene 5 carreras y esos profesores solamente llegan, dan la clase y se van, y ese recinto a lo largo de todo el día pasa prácticamente en solitario, porque ahí no hay vida universitaria, difícilmente usted va a poder alcanzar esos cambios. Esas son las discusiones, y efectivamente lo que pudimos evidenciar es que los presupuestos en los últimos 2 años han aumentado, pero creo que han aumentado por la presión que ha hecho esta Asamblea Legislativa cuando recortó 10.000 millones, me parece, del presupuesto del 2018, y el año pasado con la discusión del presupuesto de este año, que también hubo planteamientos de recorte y demás. Eso, creo yo, fue el detonante para empezar a mejorar el presupuesto en las regiones, pero repito que nunca es suficiente. O sea, en las regiones nosotros no tenemos, o tenemos muy escasa investigación. Casi toda esa investigación, además, que se realiza está inscrita aquí en San José, no son profesores que tenemos haciendo investigación. Los estudiantes tienen una serie de carencias en laboratorios, en infraestructura, en recursos didácticos y demás, que deberían de ser atendidos como corresponde en todo el país. Pero además, permítame señalar, pero además, hay un sector productivo
que es el que permite generarle oportunidades de trabajo a esos estudiantes, ¿verdad? Es que es el que genera las condiciones de trabajo para esos estudiantes, que prácticamente lo tenemos abandonado. En el caso particular de Limón, nosotros tenemos un sector de agroindustria. Ahí va, solito, ¿verdad? Jugándosela. Y nosotros no tenemos una sola carrera ni tenemos mayores investigaciones que estén asociadas para fortalecer ese sector de agroindustria. Y ese sector de agroindustria, si lo fortaleciéramos más, podría ser un gran espacio para poder contratar una cantidad importante de estudiantes que se nos gradúan y terminar con esa dinámica que tenemos, que el estudiante es bachiller, toma el título universitario, se lo pone debajo del brazo, toma el bus y se viene para San José, porque en San José es donde tiene oportunidades de trabajo, porque en San José es donde tiene oportunidades para seguir avanzando en sus estudios y eso no debería de ser. Diputada, hay que aprovechar las coyunturas. En este momento la Universidad de Costa Rica tiene un nuevo rector interino, hasta tanto no se puede hacer ya el proceso completo de elección a raíz de la emergencia, asumió un rector interino mientras se logra hacer todo el proceso de nombramiento. La Universidad Técnica Nacional también acaba de nombrar un nuevo rector. Recordemos que el rector era quien hoy ostenta el cargo de ministro de la presidencia, Marcelo Prieto. Han nombrado ya un nuevo rector en las últimas semanas, en los últimos días. Eso puede ser también una posibilidad desde la Asamblea Legislativa, desde el Ministerio de Educación, con este nuevo informe de la Comisión, de sentarse a trabajar precisamente en lograr esos objetivos. El rector de la Universidad de la UNED, de la Universidad Estatal a Distancia, quien fue rector hace unos años, pero es una de las universidades mejor evaluadas, ustedes la calificaron en su informe también como que es una de las que con menos recursos hace muchas cosas, entonces podría ser este un cambio positivo de cara a lo que viene para las negociaciones. Me parece que hay una serie de coyunturas que van a ayudar a motivar y a empujar ese nuevo replanteamiento de las universidades. Está por una parte el informe, están los señalamientos que hacen las instituciones como la Contraloría, el Ministerio de Hacienda, está la situación del país, la situación financiera del país, es que ninguna universidad puede dejar de lado esa situación, de eso dependen los recursos que se puedan asignar, de eso depende la posibilidad de poder crecer en recursos, de eso depende de que se pueda cumplir con ese mandato constitucional, de la situación en la que está este país, depende también de quiénes son esos nuevos rectores que están llegando a las universidades, que quieran de una vez por todas empezar a trabajar con esa reforma. O sea, creo que hay un caldo de cultivo ahí importante que va a permitir que en los próximos años nosotros veamos cambios significativos en las universidades de cara a hacer de este país un país más democrático, un país que tenga más oportunidades para todos los costarricenses, donde quiera que nosotros estemos, y un país que se preocupe desde la institución pública en generar valor público a partir de los recursos que se le asignan. Con ese mensaje de positivismo y de trabajo en equipo que espera la legisladora a partir de esta nueva coyuntura que se vive en las universidades públicas a través del informe de la comisión, a través de los nuevos rectores que están asumiendo sus responsabilidades en las casas de enseñanza y el trabajo que se viene en la negociación para el presupuesto de las universidades en el 2021. Le agradecemos a la diputada Yorleni León Marchena del Partido Liberación Nacional que nos haya acompañado acá esta mañana para hacer un repaso sobre los temas que se están viendo en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, donde la legisladora es la presidenta de este foro legislativo que analiza precisamente el control de la hacienda pública y el buen uso de los recursos públicos de cara a esta circunstancia fiscal que tiene el país, y no solo a eso, sino también a la proyección del trabajo que se va a estar desarrollando acá en la Asamblea Legislativa. En pocos minutos iniciará la sesión de este día martes, vamos ya con tomas del plenario y volveríamos en cualquier momento con muchísimo más.